Bien, jóvenes, este tema que empezamos es el barroco, el siglo que ocupa básicamente el siglo XVII, es decir, los años 1600 y pico, y la primera mitad, de hecho, la primera mitad del siglo XVIII, los años 1700 y pico, pero básicamente el 1600, el 1600. ¿Qué tengo que deciros yo de este siglo XVII? Pues el siglo XVII es un siglo terrible, es un siglo terrible. Es un siglo, para empezar, se habla de la pequeña edad de hielo, que apareció tanto en el siglo XIV, que también fue terrible, como en el siglo XVII. Hizo especialmente frío, mucho frío. Este frío provocó malas cosechas y estamos hablando de sociedades agrícolas todavía, ¿eh? Y estas malas cosechas van a provocar una época de hambres y de epidemias. Hambres y epidemias que vienen ampliadas también por la guerra. Son las famosas, las tres parcas, ¿no? El hambre, la guerra y la peste. Las epidemias, las hambrunas y pues las guerras. ¿Qué guerra? Pues mira, hay una guerra tremenda. Toda la primera mitad del siglo XVII es una guerra tremenda, que es la guerra de los 30 años, que es una guerra mundial europea. Básicamente son protestantes contra católicos, pero tampoco, porque los franceses son católicos y están en el bando de los protestantes. O sea que una guerra tremenda entre el imperio, básicamente entre el imperio español y el imperio y los protestantes y el imperio austriaco, el imperio, el Sacro Romano Imperio Germánico, contra los católicos, contra los protestantes alemanes, los holandeses, los ingleses también se van a meter un poquito, y luego los franceses, que también son católicos, y los de Saboya, que también son católicos. Una larga historia, una guerra terrible, ¿eh? Una guerra terrible, con una destrucción de Europa terrible como no se veía desde el siglo XIV, desde la guerra de los 100 años, no se veía una cosa tan terrible. Bien, hambres, epidemias y guerras. Evidentemente me dirás, pero Pablo, en este contexto, ¿acordáis que el arte del humanismo era el orden, la proporción, la armonía, la reafirmación del hombre como creador de belleza? Mira, esas ideas tienen muy poca cabida en esta época, ¿eh? Esas ideas van a tener muy poca cabida. Eso ya estaban en crisis desde el manierismo, ¿acordáis? Y aquí va a haber otras ideas muy distintas. El arte va a ser muy diferente. Aunque también es verdad que os digo una cosa. El arte no puede ir para atrás. El arte no puede ir para atrás. Lo que has aprendido, lo has aprendido. Si tú aprendes a montar en bicicleta, ya no puedes olvidarte. Ya vas a saber montar en bicicleta para toda la vida. Por lo cual, todo lo que se aprendió en el Renacimiento sigue estando ahí, ¿eh? El barroco va a hacer otra cosa, digamos, subiendo otro escalón más de la escalera. Pero no va a bajarla. No va a bajarla. No se va a olvidar. No se va a olvidar. El arte siempre va, digamos, hacia adelante. ¿Qué caracterizaría al arte barroco en general? Estamos haciendo la introducción del barroco, ¿eh? ¿Qué caracterizaría al arte barroco en general? Pues mira, si hay algo que lo caracteriza, son muchas cosas, pero hay algo que yo diría es la propaganda. El arte barroco es un arte al servicio de vender una moto, de contar algo, de algo ajeno al arte. Puede ser propaganda política o propaganda religiosa, pero es arte de propaganda. El arte de propaganda es muy particular porque tiene que llegar al público. O sea, no es un arte intelectual. El manierismo era así, era un arte para intelectuales que ponía a prueba al espectador. No, 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 no. El barroco es un arte de propaganda que está hecho para llamar, para atraer, para llamar la atención, para convencer, para conmover al público. Y esa es la base del barroco. Una cosa, tú no puedes hacer una cosa muy bonita si no llama la atención. Y lo que llama la atención es lo que se mueve, lo que se agita, lo dramático, el color. Dice, no, no, tú no puedes hacerme un arte muy intelectual. No, no, no. Quiero hacer un arte llamativo. Quiero un auténtico grito que tú pases por delante y lo veas. Entonces ese es el arte barroco. ¿Qué propagandas hay en el barroco? Hay básicamente dos grandes propagandas, sobre todo en el lado católico. Por un lado están apareciendo las monarquías absolutas. Este es Felipe IV de Habsburgo, de Austria, rey de España. Y este es Luis XIV, el rey Sol de Francia. No son coetáneos, sí son coetáneos, pero se llevan muchos años. Este es mucho más viejo. Este hombre es mucho más joven. De hecho, la propaganda de Luis XIV imita a la propaganda de Felipe. El que pone el prototipo de monarquía absoluta de propaganda es la de Felipe IV de España. Entonces hay que hacer una propaganda de las monarquías absolutas, de estos nuevos estados-nación que están naciendo y que el rey es una maravilla y que está elegido por Dios
y el monarca elegido por la gracia de Dios y todas esas cosas. Y esa es una propaganda. Y luego hay otra propaganda. Luego hay otra propaganda, que es la propaganda religiosa de la Iglesia Católica. Y aquí hay que recordar que a finales del siglo, segunda mitad del siglo XVI, fue el Concilio de Trento, o el Concilio Tridentino, ¿no?, de Trento, una ciudad del norte de Italia, que marcó las pautas de la Iglesia Católica para hacer frente a la Reforma protestante. Recordad que la Europa está dividida entre católicos y protestantes. Los de protestantes son la Reforma protestante. Pues bien, esta es la contrarreforma. Es decir, la Iglesia Católica contraataca, la Iglesia Católica se rearma ideológicamente para enfrentarse a los protestantes. Y una de las cosas que dice el Concilio de Trento, que se va a aplicar a rajatabla en el barroco, es que el arte debe ser una herramienta al servicio de la religión, de la propaganda religiosa. Debe de atraer y conmover a los fieles. Es decir, el arte no está para reafirmar a los artistas, ni al ser humano, ni el antropocentrismo, ni la belleza, que oye, que también, que sí que lo saben, que no lo han olvidado. Pero sobre todo, por encima de eso, el arte tiene que atraer, el arte tiene que llamar, y el arte tiene que convencer para que sea buen católico y termine chupándote por un rosario y el mes de María, y vamos ahí a misa, y vamos todos con flores a María, y esas cosas. Qué alegría cuando me dijeron, estamos en la casa. Es que yo me he criado en una familia capillita, pero no sé todo. Yo no sé todo. Pues esa es la otra función. O sea, o habla de que el rey es una maravilla y que la monarquía absoluta por la gracia de Dios está puesta por Dios en persona y que es todo justicia y amor. O hablan diciendo que hay que ser buenos, ir a misa, atender a lo que diga la iglesia y conmoverte y seguir los principios de la religión. Son las dos grandes propagandas que nos vamos a encontrar. Habría una tercera propaganda en la Europa protestante, que también la hay. Ya veremos la pintura holandesa. Cuando veamos el tema de la pintura holandesa, allí también están haciendo propaganda política sobre las provincias protestantes unidas de Holanda, que están protegidas por Dios. Es una mezcla entre propaganda, es curioso, pero en el mundo protestante la propaganda política y la religiosa se funden. Y son la misma las dos. Ya lo veremos. Pero para eso hay un tema aparte que es la pintura holandesa. Vamos a ver sobre todo aquí arte católico. Básicamente es arte católico. Y entonces tenemos monarquías católicas, Luis XIV de Francia, Felipe IV, perdón, de España, y la Iglesia Católica después del Concilio de Trento, la Contrarreforma. Una cosa muy importante, estas palabras tienen que salir. O sea, tú tienes que decir Concilio de Trento, tú tienes que decir Contrarreforma, tú tienes que decir monarquía absoluta. No me habléis como niños chicos. Usad la terminología adecuada. Entonces, básicamente, el arte barroco es un arte al servicio de la propaganda. Y por eso la propaganda tiene que llamar la atención del público. Si el público no la mira, no sirve para nada. Por eso la propaganda tiene que ser enérgica, fuerte, llamativa, atraer, conmover, llegarte al corazón. Y aquí hay una cosa muy importante. Eso es una orden que viene de arriba. Es decir, los comitentes, a los que pagan las obras de arte, el tío que encarga arte y los paga, llámese Iglesia Católica, llámese Felipe IV, llámese Luis XIV. Pongamos el caso de la Iglesia, por ejemplo. El comitente impone un programa estricto y unas condiciones difíciles. Es decir, el cura que te contrata te dice, yo quiero que hagas esto, esto, esto y esto, porque este es el mensaje que yo tengo que dar. El mensaje ya está dado. Tú tienes que convencer a la gente para que vayan a misa, para que sean católicos o para lo que sea. Y te dan un programa ya muy marcado de propaganda. Estas son las cabras que tú tienes que guardar. Esta es la moto que tú tienes que vender. Y encima te lo ponen difícil, porque muchas veces te dan poco dinero o te ponen unas condiciones y dicen, no, no, no. Y tú tienes que vender esta moto donde yo digo que tú tienes que ir. Tú tienes que ir a buscar a tu público. No esperar que el público venga a la obra de arte. No, no, no. La propaganda, los carteles se ponen en las calles donde pasa la gente. Ahí está la propaganda. O sea, los anuncios de televisión que más valen son los que están en los programas buenos. ¿Por qué? Porque los ve la gente. Es el anuncio el que va a la gente. No sé que tú no haces un anuncio y te quedas ahí a esperar a que la gente venga a verlo. No, no, tú tienes que ir donde está la gente. Y eso te complica muchísimo las cosas. Ya lo veremos. Entonces, encontramos que el barroco va a maltratar a los artistas. Porque les vais a poner un programa estricto. Tú no vas a tener libertad para hacer lo que te dé la gana. Para contar, mejor dicho, para contar lo que te dé la gana. Tú vas a contar lo que yo te digo. Con el dinero que yo te digo, en unas condiciones muy difíciles donde yo te digo.
Y eso es lo que hay. Pero este artista es Gian Lorenzo Bernini. Lo he puesto como ejemplo de artista, ¿no? Entonces al artista el comitente le impone un programa estricto. Pero a cambio, el artista tiene libertad absoluta para crear. O sea, el artista del Renacimiento, por ejemplo, estaba sujeto al orden, la proporción y la armonía, a unas reglas. Tú tenías un orden dórico, o un orden jónico, o un orden corintio. Tú si ponías una columna dórica, tenías que poner metopas y triglifos. O sea, tú tenías que tener una lógica en las cosas. O sea, el artista del Renacimiento tiene un montón de reglas. Tiene un montón de reglas. Pues bien, no, tú no tienes reglas. Haz lo que te dé la gana. Y esta combinación de estas dos cosas es extraordinaria. O sea, por un lado, apretarle las clavijas a los artistas, ponerles problemas, ponerles condiciones duras, ponerles retos, obligarles a partirse la cabeza en unas condiciones difíciles, en algo que no se había hecho antes. Ponerle un problema muy difícil y unas exigencias muy, muy tremendas. Pero dejarle las manos libres para que solucionen ese problema como ellos quieran, con las soluciones creativas que ellos quieran. O sea, tú lo que quieres son soluciones. Tú me solucionas el problema como te dé la gana, pero me lo solucionas. Esta mezcla entre presión y libertad artística, o sea, presión y control en el programa y en las condiciones, pero libertad a la hora de crear, es extraordinaria. Y esto va a dar unos resultados magníficos, ¿eh? Esto va a dar unos resultados magníficos. Es verdad que a los artistas hay que apretarles. Tú no puedes ponerles una alfombra roja, haz lo que quieras, bonito, porque los artistas son personas y las personas son perezosas y a nadie le gusta partirse la cabeza. No, 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 no. Tú te vas a partir la cabeza porque te voy a poner un problema complicadísimo. Pero luego es verdad que te voy a dar libertad para que saques tu genio, ¿eh? Para que saques tu don y para que los buenos triunfen y destaquen. Es una combinación muy buena que tendrá el barroco, ¿eh? Entonces, resumiendo, ¿qué es el barroco? Este párrafo está sacado entero de los apuntes. El barroco es propaganda y la propaganda pide energía, sentimiento y naturalismo. Ah, por cierto, ya lo veremos en pintura, ¿eh? Pero entre la lucha entre el idealismo y el naturalismo, es decir, el artista debe representar las cosas como se ven o las cosas como deberían de ser. En el Renacimiento ganaba el idealismo, ¿acordáis? Pues no, va a ganar el naturalismo por coleada. Al final se va a imponer el naturalismo, porque hay que llegar al corazón de las personas. Y lo que llega al corazón de las personas es el naturalismo, es que tú te identifiques, es que tú pongas las cosas como tú las ves. Ya lo veremos. Eso será en pintura, sobre todo. Entonces, vamos a ver, vamos a leer el párrafo. Frente a la búsqueda de la belleza estática del Renacimiento, el barroco busca lo dinámico, lo estático, lo quieto. ¿Os acordáis de que del San Jorge de Donatello, perdón, de San Jorge, sí, el San Jorge de Donatello, lo he dicho bien, o el David de Berni, el David de Miguel Ángel, que tenían la fuerza en potencia, no estaban quietos, sí, tenían la fuerza para matar al dragón o a Goliat o al que fuera, pero estaban quietos. Pues no, 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 no. Lo quieto, lo estático, esa energía en potencia, no. El barroco busca lo dinámico, lo que se mueve, lo vibrante, lo que se agita, lo que destaca, lo que sorprende, lo que es raro. ¿Eh? La fuerza en el acto, los sentimientos, pero, y visibles, y no sentimientos tibios, no, 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 sentimientos duros. Que si tienes que hacer una virgen, la virgen tiene que ser dulce y maternal y un encanto de madre. Y los mártires van a sufrir un montón, ¿eh? Ahí va a haber sangre, ¿eh? Ahí va a haber sangre. Es que haces un caballo y el caballo está en corbeta, con las patas al alto, y el viento se mueve. Y cuando pintes oro será oro, y cuando pintes barro será barro. Y hasta la luz. La luz, una cosa, es muy barroca la luz. El uso de la luz. O luces muy brillantes, pero al lado de las sombras más negras, los colores más extraordinarios. Las composiciones complejísimas. Desde la línea recta, nada, líneas curvas, líneas diagonales, angustia. Y es una cosa, hasta la arquitectura. Que mire usted, lo más estático que hay en el mundo de todas las artes es la arquitectura. Que yo sepa, los edificios no se mueven, ¿verdad? Los edificios están quietos. Pues no, hasta la arquitectura se va a doblar y se va a ondular y se va a curvar para dar esa sensación de movimiento. Hasta la arquitectura. Eso es el barroco. Ah, y por caminos totalmente distintos, ¿eh? O sea, ya lo veremos en el barroco. ¿Qué tiene que ver la pintura de Rubens con la pintura de Zurbarán? Son contrarias. O sea, tú ves un cuadro de Zurbarán y un cuadro de Rubens y es que son exactamente lo contrario el uno del otro.
Pues los dos son barrocos. Porque como hemos dado libertad al artista para buscar lo que quiera, cada uno buscará la solución que se le ocurra. Y habrá 10 caminos distintos. Eso hace que la pintura barroca tenga esa riqueza tremenda. Esa riqueza tremenda. Y todos son barrocos, es curioso. Muy, muy curioso. La verdad es una cosa, os dais cuenta que me gusta el barroco. Cuidado, también el barroco tiene un problema, el exceso. Cuando la gracia está en no pasarse. Porque a veces el barroco empacha y harta y es demasiado. ¿Eh? Ahí está donde hay que distinguir los buenos artistas que se quedan en el punto justo de los pintamonas y los malos artistas que se pasan 20 pueblos. Cuidado. Además hay otra cosa que me gusta mucho del barroco, y eso vale tanto para la pintura, para la escultura, como la arquitectura, y de hecho para la unión de las tres. Eso ya lo hablaremos, la unión de las tres artes. La teatralidad. Y los artistas del barroco se dieron cuenta que había una cosa, o sea, si tú quieres hacer propaganda y convencer a la gente de lo que sea, de la propaganda sea religiosa o sea política o sea lo que quiera, tú quieres llamar la atención, aprendieron de una gente que sabía llamar la atención muy bien, que eran los artistas de teatro, los cómicos. Y se dieron cuenta que en el teatro había una serie de prácticas muy útiles que se podían aplicar al arte. Y entonces aparece la teatralidad. Es decir, el arte aprende del teatro, ya lo veremos, el uso de las luces, el uso de los telones, del telón, de los decorados. ¿Entendéis que una obra de arte es como un cuadro que se mueve, ¿no? Esto también es una ventana, ¿no? Por donde nosotros miramos que pasan cosas. O sea, no es toda obra de arte a fin de cuentas un teatro. Cuando tú haces un cuadro, no estás poniendo una escena teatral. Cuando tú haces una arquitectura, de hecho no estás haciendo un decorado para que pasen cosas. Entonces van a aprender muchísimo del teatro. Una cosa, ¿veis esto? El telón. Los telones, esto lo vamos a ver muchísimo en la pintura. Vamos a ver los fondos, los decorados. Vamos a ver el uso de la luz. En el teatro se saca mucho partido a la luz. Por ejemplo, la luz lateral. Cuando tú pones la luz no directamente hacia encima, sino en un lado de un personaje. ¿Veis su sombra, no? Esto hace que el personaje al final quede medio en luz, medio en sombra. Y otro elemento muy típico del teatro que usaban el tenebrismo, el dejar la escena oscura, solo con un foco de luz. Ya lo veremos, todo esto lo van a aprender en la pintura. Pero también lo veremos también en la arquitectura, es muy curioso. Ah, por cierto, y eso es lo que yo decía antes. Para hacer una buena obra de teatro, vamos a ver, tú necesitas juntar muchas cosas, porque en una obra de teatro hay música, ¿verdad? Ya tienes un arte. Y danzas, también tienen un arte. Pero también tienen que venir los carpinteros que hagan el decorado, ¿no? Los montes. Y eso es arquitectura. Pero también necesitas representar figuras, ¿no? Y eso recuerda mucho a la pintura y a la escultura. Entonces, se dieron cuenta que en una obra de teatro tú juntabas pues arquitectura, pintura, escultura, música, danza, poesía y hacías un todo. Y además le metía lo que es la tramoya. La tramoya es todo el trabajo que se hace en las luces de candilejas, los decorados, el que cambie el decorado de pronto, las trampas, literalmente las trampas que hay en el suelo para moverse y salir, meter cosas. El teatro es un arte total. Y eso lo van a aprender los artistas del barroco. Y se da cuenta que tú no tienes que pintar un cuadro. Tú tienes que pensar dónde va a ir ese cuadro. Tú no vas a hacer una escultura, sino dónde va a estar esa escultura y cómo la vamos a alumbrar. Y eso hay un tío que es una máquina que es Bernini. Ya lo veremos. Bien. Teatralidad barroca. Con esto tenemos la introducción al barroco. Y ahora vamos a meternos en la arquitectura. Y nos vamos a Italia. Vamos a empezar por Italia. El barroco nace en Italia y nos vamos a ir a Italia. Y nos vamos a Italia a principios del siglo XVII. Y nos vamos a ir a Roma. Es la época de 3 papas. Los papas duran poco porque los eligen viejos. Y entonces aquí tenéis 3 papas que van a venir a principios del siglo XVII. Este de las abejitas, los escudos hay que conocerlos porque van a salir un montón, ¿eh? Este es el escudo del papa, la tiara con las llaves de San Pedro. Reconocer esta iconografía porque luego va a salir, ¿eh? La tiara pontificia, esta corona, con estas 3 coronas, una encima de la otra. Y las 2 llaves. Pues bien, este escudo con las 3 abejas es Urbano VIII, de la familia Barberini. Este escudo, que vino después, con la palomita, ¿veis la paloma? Es de la familia Panfili, y este es el escudo de Inocencio X. Y estos montes con estrellas, es que hay un monte que tiene una estrella en lo alto,
aunque también está el roble de la familia de la Rovere, que espero que os suene, ¿no? La de Julio II. Este era Alejandro VII Chigi. Pues estos tres papas vienen uno detrás de otro. Y son tres mecenas increíbles. Y para los tres va a trabajar, bueno, para Inocencio X menos, esto hay que decirlo. Para los tres va a trabajar este tío, Gian Lorenzo Bernini, que va a ser el gran artista del barroco italiano. Gian Lorenzo Bernini. Empieza muy joven y luego va, por suerte para ustedes, va a vivir bastantes años. Bien. ¿Qué pasa con el papado? ¿Qué pasa con el papado en el siglo XVII? Pues mira, tienen un problema los papas, tanto Urbano VIII como Inocencio, como Alejandro, como todos los que vengan detrás. Acaban de nacer las monarquías absolutas en condiciones, los estados-nación. Hasta entonces el papa tenía poder religioso, pero también tenía poder político, poder terrenal en Europa. Los papas mandaban y mucho en Europa. La autoridad del papa se respetaba en las naciones. Pues eso se ha acabado. Ya os lo digo yo. Eso se acabó. A partir de ahora en España manda el rey de España. Y en Francia el rey de Francia. Y en el rey de no sé dónde. Son los estados-nación los que van a mandar. La autoridad del papa se queda solo en lo religioso. Y poquito tampoco, ¿eh? Por lo cual el papa va a sufrir el papado va a sufrir una enorme derrota en este siglo XVII. O sea, de ser gobernantes cuya palabra se oía en toda Europa, van a mandar única como poder político, su poder político se va a limitar única y exclusivamente a lo que se llaman los estados pontificios. Es decir, Roma y sus alrededores, que ahí es verdad donde manda el Papa, y se acabó. O sea, son un gobernante de un estado muy chiquitito. Y ya está, sí. Y luego sí, es verdad que el Santo Padre, esas cosas. Pero luego para cosas religiosas, y todos sabemos que en el siglo XVII ya, bueno, vamos a ir tomándolo eso de otra manera. Entonces tenemos que el Papa tiene que asumir una derrota de padre muy señor mío. Yo ya no tengo poder político. Y entonces los papas hicieron todo lo contrario, hicieron una campaña de propaganda. Aquí hay otra campaña de propaganda. Y es una campaña de propaganda que se llama Roma Triunfans. Roma Triunfa. Y es algo muy curioso. Está encabezada por la Iglesia, por el Papa de Roma, el Papa está en Roma, pero tiene un carácter político. Es decir, lo que está haciendo la Iglesia es hacer una enorme campaña de propaganda sobre la ciudad de Roma, que es lo que les queda. O sea, lo han perdido todo menos Roma. O sea, les ha quedado un país muy chiquitito por mandar. Los estados pontificios, el centro de Italia, muy poquito. Pues bien, ahora van a hacer una campaña de publicidad sobre esa Roma. O sea, sobre ese diminuto estado que tienen. Y van a decir, vale, tenemos un estado muy chiquitito que se llama los estados pontificios, que es básicamente Roma. Pero esto es la leche. Roma es la leche vergareche. Roma triunfa. Es decir, Roma es una maravilla. Roma es lo más grande. Es decir, hacer una campaña de publicidad por todo lo alto para ocultar una derrota. Haciendo que, transformando Roma en una ciudad maravillosa. Y decir, Roma, tenemos Roma. Tenemos Roma. Como comamos Roma, el centro del mundo, tenemos lo más valioso. Entonces harán una campaña sobre Roma maravillosa. Y van a cambiar Roma entera de arriba abajo. Y van a hacer la Roma que nosotros conocemos. Lo primero que hicieron fue una campaña urbanística, había que arreglar Roma. Roma no se había tocado desde la Edad Media y era una puñetera ruina. Y entonces hicieron una campaña de urbanismo, hicieron los famosos tridentes. ¿Veis estas calles? Estas calles que van de tres en tres, con monumentos, con obeliscos, uniéndose unas con otras. Esta es la Piazza del Popolo, esta es la Via del Corso, aquí está la Plaza España, una larga historia. Pues cambiaron el urbanismo de Roma, crearon los grandes monumentos, las grandes plazas romanas, la Plaza de España, la Plaza Navona, la Piazza del Popolo. Van a crearla con todo su monumento usando los viejos obeliscos que habían traído los romanos desde Egipto. Van a crear grandes fuentes, enormes fuentes, y van a hacer de Roma una ciudad monumental, cabeza de la cristiandad. En esta época se están terminando las obras de San Pedro del Vaticano, que lo van a hacer por todo lo alto. Entonces hay una campaña de propaganda que necesita coger Roma y arreglar la Roma de arriba abajo y transformar a Roma en la mejor ciudad del mundo. Porque es lo único que tenemos, dice el Papa. Y eso es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer.
Y para eso va a estar aquí, pues mi Gian Lorenzo. Va a estar Bernini y te va a decir, espera que yo soy máquina. Bernini es de los últimos artistas que en ese aspecto recuerda mucho al Renacimiento. Es un magnífico arquitecto y es un magnífico, magnífico escultor. También es poeta, también montaba unas fiestas. O sea, tú decías, yo quiero una fiesta. Si tú tienes que montar una fiesta por todo lo alto, que te lo organice Bernini. Esa capacidad de trabajar con todas las artes a la vez. Muy bueno Bernini. Como persona ya veremos es regular, ¿eh? Como persona que es como que regular Bernini. Pero como genio, una maravilla. ¿Quién ha dicho que los genios tienen que ser buena persona? Pues bien, aquí tenemos Gian Lorenzo y vamos a empezar ya a hablar de la arquitectura. ¿Qué va a hacer Gian Lorenzo dentro de este programa? Gian Lorenzo Bernini, por favor, llamadle Bernini. Juan Lorenzo se llama. ¿Qué va a hacer este Bernini dentro de este programa de Roma Triumphans? Pues ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Y vamos a ver lo que hace Bernini, la arquitectura de Bernini, Bernini como arquitecto. Luego veremos a Bernini como escultor. Pues nada, jóvenes, nos vamos. Ahora